Antes de entrar, unas palabras sobre qué es exactamente un transformador de potencia y para qué sirve. Toda la electricidad que llega a tu enchufe ha recorrido un largo camino. La central eléctrica genera corriente a un voltaje relativamente bajo. Luego un transformador lo eleva a, digamos, 330.000 voltios. Y a ese voltaje la energía viaja por cables a cientos de kilómetros, porque a alto voltaje se pierde menos. Y ya cerca de la ciudad, otro transformador reduce ese voltaje a un nivel adecuado para las redes y el uso doméstico. Sin esta cadena, nada funciona. Ni luz, ni café, ni celular cargado. Entro a la fábrica y lo primero que impacta es el tamaño de la nave. El techo está a unos 25 metros de altura. El ancho del tramo, unos 70 metros. Y por todo el espacio, vigas de grúa. Porque aquí, literalmente, nada se levanta a mano. El peso de las piezas va desde varias toneladas hasta cientos. Me dicen que el transformador más grande que hicieron aquí pesaba 420 toneladas en estado lleno. Intento asimilar esa cifra y no puedo. Todo comienza con el núcleo magnético, el corazón del transformador. Se fabrica con acero especial laminado en frío de grano orientado. El grosor de cada lámina va de 0,27 a 0,35 milímetros. Es entre 5 y 6 veces más delgado que un cabello humano. Las láminas se cortan en líneas especiales y cada una se recubre obligatoriamente con una capa fina de barniz aislante. De lo contrario, aparecen corrientes parásitas entre las placas y toda la estructura se calienta, convirtiendo la energía eléctrica en calor en lugar de transmitirla. Después, estas láminas se apilan en paquetes, una sobre otra, con un desplazamiento de varios centímetros, para que las uniones no coincidan. Esta técnica se llama solapamiento en diagonal y reduce considerablemente las pérdidas en el acero. Parece como armar un rompecabezas muy metódico y monótono, si es que ese rompecabezas pesa varias toneladas y requiere precisión de hasta 10 milímetros. Los trabajadores en esta etapa usan guantes, no solo por seguridad, sino para no dejar rastros de grasa en la superficie, porque eso afecta las propiedades magnéticas. Un detalle que importa. El núcleo magnético terminado se sujeta con pernos de prensado y se verifica de inmediato. Se mide la geometría. La desviación no debe superar los 2 milímetros por metro de altura. Luego viene la prueba preliminar en vacío. Se reduce el voltaje al núcleo magnético y se miden la corriente de magnetización y las pérdidas. Si las cifras no entran en la tolerancia, se busca la causa y se rehace. Nadie quiere enterarse del problema después de la instalación en una subestación a 300 kilómetros de la fábrica. Los bobinados son la siguiente gran etapa y probablemente la más laboriosa. Aquí se enrolla cable de cobre o aluminio y dependiendo del nivel de voltaje puede ser muy diferente. Para el bobinado de baja tensión, cable rectangular grueso con sección transversal, a veces de 200 o 300 milímetros cuadrados. Para el bobinado de alta tensión, alambre más delgado, pero con aislamiento bastante robusto. Cada capa del bobinado se cubre con papel o cinta aislante especial, y el grosor total del aislamiento entre bobinados puede alcanzar varias decenas de milímetros. Enrollan las bobinas en tornos horizontales con control numérico. El torno mantiene la tensión del cable, cuenta las vueltas, controla el ángulo de colocación. Pero en las etapas finales siempre hay una persona al lado, revisando cada capa. Porque si hay aunque sea una burbuja o un pliegue en el papel, es un punto claro de falla en las pruebas. Y una falla a 220.000 voltios se ve bonita solo de lejos y en video. Cuando las bobinas están listas, las montan sobre los núcleos magnéticos y las fijan con piezas separadoras. El elemento activo ensamblado, el núcleo magnético con las bobinas, se carga en un horno especial para secado.
La temperatura ahí es de unos 110 grados Celsius. El tiempo de secado va de 40 a 80 horas, dependiendo del tamaño del transformador. El objetivo es eliminar toda la humedad del aislamiento de papel, porque la humedad reduce drásticamente la tensión de ruptura y acelera el envejecimiento. Después del horno, la humedad del papel debe estar por debajo del 0,5%. Esto se verifica midiendo la resistencia del aislamiento y la tangente del ángulo de pérdidas dieléctricas, dos números que le dirán al especialista más sobre el estado del aislamiento que cualquier inspección visual. Mientras se seca el núcleo, preparan el tanque. El tanque es el cuerpo del transformador, y tampoco es una simple caja de metal. Las paredes se sueldan con láminas de acero de 10 a 25 milímetros de grosor, se refuerzan con costillas estructurales y se instalan radiadores de enfriamiento. Un transformador grande puede tener de 8 a 10 paneles de radiadores de varios metros de altura cada uno, y toda esta estructura debe soportar el vacío y la presión del aceite sin una sola fuga. Antes del montaje, el tanque se limpia obligatoriamente con chorro de arena y se pinta por dentro, porque cualquier rastro de óxido en el aceite es crítico para la vida útil de todo el equipo. Después del secado, los elementos activos se bajan al tanque, nuevamente con la grúa puente, y comienzan a llenar el aceite del transformador. El aceite aquí cumple dos funciones al mismo tiempo: enfriamiento y aislamiento adicional. Se llena bajo vacío, porque incluso las microburbujas de aire en el aceite son puntos de descarga eléctrica. El proceso de llenado de un transformador grande toma de 12 a 16 horas. El volumen de aceite puede llegar a 30 o 50.000 litros. Para tener una idea de la escala, es como llenar 4 o 5 piscinas medianas. Y por fin, las pruebas. Esta es mi parte favorita, porque aquí la cosa se pone verdaderamente escalofriante y emocionante a la vez. Llevan el transformador a un laboratorio blindado especial, una gran sala dentro de una jaula de Faraday. Y comienzan las verificaciones. Primero miden las relaciones de transformación, la resistencia de los devanados, la corriente en vacío. Luego viene la prueba de alta tensión. Aplican a los devanados un voltaje varias veces superior al nominal. Para un transformador, clase 220 kV, el voltaje de prueba puede ser de 400 a 500 kV. Si aguanta un minuto sin fallar, perfecto. Si no aguanta, volvemos al principio. Y ustedes vuelvan al video y suscríbanse. Pero lo más dramático son las pruebas de impulso tipo rayo. Un generador especial crea un impulso de voltaje que imita el golpe de un rayo. La tensión sube en 1 o 2 microsegundos, luego baja gradualmente. La amplitud va de 500 a 1500 kilovoltios, dependiendo de la clase del transformador. Todo esto ocurre en microsegundos. No hay mucho que fotografiar ahí. Un destello, un chasquido, y el osciloscopio registra el resultado. Si la forma del impulso después del transformador se desvió de la de referencia, hubo una descarga interna. Entonces empieza el trabajo de detective. ¿Dónde y qué pasó? A veces tardan un año en encontrar la respuesta, a veces tienen que desmontar parte de la estructura. Cada año se construyen cientos de kilómetros de túneles en el mundo, bajo ciudades, ríos y hasta montañas enteras. Pero, ¿y si te digo que detrás de todo esto hay una máquina que se mueve más lento que una persona y que es capaz de triturar roca? Frente a ella, un disco de acero de más de 10 metros de diámetro y cientos de toneladas de peso. ¿Parece solo un trozo de metal? En realidad, es una de las estructuras más complejas y exigidas del planeta. Y hay una pieza en esta cabeza gigante de la que casi nadie habla. Pero es ella la que decide si la máquina avanzará decenas de kilómetros o si se detendrá para siempre bajo tierra.
quédate hasta el final y entenderás cómo nacen realmente los túneles. Hoy estoy en una planta donde nacen las cosas que literalmente se abren paso a través de la tierra. Frente a mí hay una estructura metálica de más de 10 metros de diámetro, la futura cabeza cortadora de un escudo tunelador. En pocas palabras, es la broca que va a avanzar bajo la ciudad o las montañas, dejando un túnel terminado detrás. Si no lo resumo tanto, es una de las piezas más pesadas y que más carga soporta que te puedas imaginar. Todo comienza de manera bastante simple, con acero. Grandes planchas de varias decenas de milímetros de espesor llegan a la planta y primero pasan por corte. Láseres o plasma recortan de ellas los segmentos del futuro disco. Cada uno de estos fragmentos pesa varias toneladas y tiene una forma que a primera vista parece extraña. Curvas, agujeros, salientes. Pero cuando estos segmentos se ensamblan, empieza a tomar forma el círculo que todos conocemos. El ensamblaje se realiza en una plataforma gigantesca. Las secciones se levantan con grúas y se colocan una junto a otra con precisión milimétrica. El diámetro puede alcanzar los 12 o incluso 15 metros. Es como un edificio de varios pisos, solo que acostado. Los soldadores pasan cada costura varias veces. Primero un pase grueso, luego el relleno, luego el acabado. Una costura grande puede tomar varias horas, y hay decenas de metros de estas costuras. Cuando el disco principal está ensamblado, se ve como una placa maciza. Pero eso es solo la base. Luego comienzan a instalar los refuerzos, vigas de acero gruesas que le dan resistencia a la estructura. Porque durante el trabajo, esta cosa va a sentir la presión del suelo, los golpes de las rocas y la torsión constante. Si la hicieras como una simple placa, se deformaría en los primeros días. Miren con atención. Sobre la superficie del disco comienzan a instalar las nervaduras de refuerzo. Son vigas de acero gruesas que pueden alcanzar varias decenas de centímetros de altura y extenderse a través de gran parte del diámetro. Las grúas levantan estas vigas y las colocan cuidadosamente siguiendo un esquema marcado previamente. Aquí no hay caos. Cada nervadura se coloca exactamente donde debe estar para distribuir la carga de forma uniforme. Algunas van en forma radial, del centro hacia los bordes, otras en círculo, creando una especie de esqueleto. Al final, toda la estructura empieza a parecer un armazón cubierto con piel metálica. Después de la instalación, viene la soldadura. Y aquí también todo es muy serio. Cada costura se trabaja en varias etapas para evitar tensiones internas. El metal se calienta, se enfría y si se hace mal, puede deformarse. Por eso el trabajo se realiza poco a poco, dándole tiempo a la estructura para estabilizarse. Como resultado, el disco ya no parece plano. Se vuelve tridimensional, rígido y mucho más resistente. Son precisamente estas costillas las que absorberán los impactos de las rocas, la presión del suelo y las cargas de la rotación. Sin ellas, toda esta construcción gigantesca perdería su forma muy rápido, literalmente en los primeros días de trabajo bajo tierra. Después de esto, viene lo más interesante, los elementos de corte. Son ellos los que entran en contacto con la roca. En la superficie del disco se marcan los lugares para lo que se llaman cortadores. Son herramientas circulares o de disco. Cada una parece un grueso rodillo metálico. El diámetro de uno de estos cortadores puede ser de unos 50 centímetros y el peso más de 100 kilogramos. Y puede haber varias decenas de estos elementos en la cabeza, o incluso más de 100. No simplemente se atornillan. Cada cortador se instala en un alojamiento individual que debe soportar cargas colosales. Durante el trabajo,
El cortador gira y literalmente tritura la roca. Si es suelo blando, lo corta. Si es roca dura, la pulveriza, dejando grietas características. La presión sobre un solo cortador puede alcanzar decenas de toneladas, y si aunque sea un elemento falla, tendrá que reemplazarse ya bajo tierra, en el espacio estrecho del túnel. Me acerco más y veo que toda la superficie de la cabeza parece algo entre un escudo y un rallador gigante. Orificios, canales, protuberancias. Todo esto es necesario para que el suelo no se acumule al frente. Cuando la máquina está en funcionamiento, la roca triturada se mezcla con agua o una solución especial y se desvía hacia atrás a través de un sistema de tuberías. Si no se hace esto, la cabeza simplemente se atasca. Por separado ensamblan la parte central, el nudo por donde se transmite la rotación. Aquí todo es aún más serio. Rodamientos enormes de varios metros de diámetro, ejes gruesos, anclajes que sostienen toda la estructura. Cuando el escudo está en operación, esta cabeza gira a una velocidad de apenas unas pocas revoluciones por minuto. Parece lento, pero con ese diámetro, el borde se mueve a una velocidad considerable, y la fuerza es colosal. Después de instalar todos los elementos, comienza la verificación. Y no es simplemente, le echamos un vistazo y nos vamos. Cada soldadura se revisa con ultrasonido. Se mide la geometría, que no haya desalineaciones, que la masa esté distribuida uniformemente. Porque si el balance está mal, al girar se produce vibración. Y eso con el tiempo destruye todo el sistema. Esta cosa se ve tosca, pero en realidad está hecha con muchísima precisión. Aquí cada milímetro cuenta. Porque cuando la bajen bajo tierra, prácticamente no va a haber acceso. Tiene que funcionar durante meses, a veces años, recorriendo decenas de kilómetros. La etapa final, pintura y preparación para el transporte. Y esto también es toda una historia aparte. Transportar una pieza de más de 10 metros de diámetro es toda una operación. Se desarma en secciones o se lleva en plataformas especiales con escolta. Después, en la obra, se vuelve a armar todo y se instala en el escudo tunelador. Cuando estoy parado al lado, esta máquina parece casi inmóvil, incluso un poco lenta por su naturaleza, pero basta con imaginarla en acción, y todo cambia. Avanza poco a poco, se aferra al suelo y empieza a destrozarlo, centímetro a centímetro. Sin sacudidas, sin prisa, pero con tanta fuerza que las paredes de concreto del túnel van apareciendo detrás, como si siempre hubieran estado esperando ahí. Y lo que más me gusta es que aquí no hay nada de sobra. Cada agujero, cada perno, cada cuchilla tiene su función exacta. No se trata de belleza, se trata de resistencia. Y la próxima vez que alguien diga que un túnel simplemente se excavó, yo ya sabré qué monstruo de hierro iba adelante haciendo todo el trabajo sucio. Hoy visitamos una planta donde se fabrican las verdaderas columnas vertebrales de acero para gigantes marinos. Detrás de mí yace una pieza colosal que pronto se convertirá en un eje de propulsión para un rompehielos de última generación. Escuchen bien esta cifra: 300 toneladas. Es el peso de 75 elefantes adultos, si de repente decidieran pesarlos juntos. Y no es solo un pedazo de roca, sino una pieza que debe girar en el océano con precisión de farmacia. Cada centímetro de este gigante es el resultado de un trabajo titánico, donde el metal se doblega a la voluntad humana. Todo comienza con un lingote de acero enorme. Para que tengan una idea de la escala, este lingote pesa aproximadamente 450 toneladas. ¿Por qué tanto?
si al final necesitamos 300? Porque en el proceso vamos a cortar todo lo que sobra, como escultores. Primero hay que calentar este bloque de acero. La cámara, del tamaño de un garaje para 2 autos, está recubierta por dentro con ladrillos refractarios especiales. Los enormes quemadores de gas rugen tan fuerte que el piso vibra bajo tus pies. El lingote entra ahí sobre una plataforma especial, empujada por potentes pistones. Ahí dentro, la temperatura sube lentamente, hasta los 1200 grados. No es simplemente calor, es ese estado donde el aire alrededor del horno empieza a temblar y distorsionarse. El acero pasa decenas de horas en ese fuego, hasta que el calor lo penetra completamente, hasta el núcleo. Cuando finalmente se abren las puertas del horno, sale una ola de luz que te hace cerrar los ojos. El acero se vuelve de un naranja brillante, literalmente brilla desde adentro. Ahora se vuelve maleable, aunque la palabra maleable aquí suena rara, porque esta masa al rojo vivo todavía pesa como una casa pequeña de ladrillos. El metal ya no es tan duro como la piedra, se parece más a una plastilina muy densa e increíblemente pesada que solo espera el golpe de la prensa. Luego comienza el espectáculo principal, el forjado. Olvídense del herrero con su martillito. Aquí trabaja una prensa hidráulica que aplasta el metal al rojo vivo con una fuerza de 16.000 toneladas. Es una presión que aplastaría cualquier cosa fácilmente, pero necesitamos estirar el lingote en una barra larga y delgada. Delgada, claro, es broma, porque el diámetro es de más de 1 metro. La prensa golpea el acero, transformando la pieza gruesa en un eje largo. Esto toma decenas de horas. El metal se recalienta constantemente para que no se vuelva quebradizo. En el taller hace tanto calor que parece que estás en la puerta del infierno, pero los trabajadores están tranquilos, están acostumbrados a domar este metal todos los días. Cuando la forma está lista, llega el momento del tratamiento térmico. Este es un momento muy crítico. Si el acero se enfría demasiado rápido, simplemente se raja por la tensión interna. El eje se coloca en una cámara especial, donde se enfría lentamente durante varios días, y a veces semanas. Luego se vuelve a calentar a ciertas temperaturas y se enfría de nuevo. Esto se hace para que la estructura del metal se vuelva fina y muy resistente. Un rompehielos no es un barco de paseo. Tiene que romper hielo de 3 metros de espesor. Su eje recibe cargas brutales cuando la hélice choca contra los bloques de hielo. Si hay aunque sea una microfisura, estamos perdidos. Después de que el acero se calmó, comienza la etapa de mecanizado. Esta es mi etapa favorita. El eje se coloca en un torno. Este torno mide 40 metros de largo. Hace girar esta cosa de 300 toneladas y un enorme buril va quitando viruta. Esta viruta tiene el grosor de tu dedo y está caliente como el fuego. Aquí llegamos a las dimensiones finales. Un error de 1 milímetro significa que el eje va directo a refundición. Y esos son millones de euros y meses de trabajo. Un tema aparte es el agujero dentro del eje. Sí, no es macizo. Por dentro se perfora un agujero a lo largo de toda su extensión, que puede llegar hasta 25 metros. Esto se hace para reducir el peso y permitir instalar el sistema de control de las palas de la hélice. Perforar ese agujero es una verdadera tortura para los ingenieros. Se necesitan brocas especiales larguísimas y un suministro constante de aceite a presión para lavar las virutas y enfriar la herramienta. Cualquier desviación de la broca hacia un lado y la pieza queda arruinada. Pero nuestros muchachos lo hacen con tanta confianza que parece que estuvieran perforando un agujero en una cerca. Cuando el eje está torneado y brilla como un espejo, lo llevan a rectificar y pulir. La superficie debe quedar perfectamente lisa, especialmente en los puntos donde los rodamientos sostienen el eje. Cualquier aspereza provocará sobrecalentamiento durante la navegación, y ya saben que en medio del Ártico no se puede pasar por el taller.
Por eso aquí la inspección de calidad es todo un ritual. Usan ultrasonido para revisar el metal de lado a lado, como si fuera una radiografía. Buscan cualquier cavidad o inclusión extraña. Si todo está limpio, el eje recibe su pasaporte y se prepara para el viaje al puerto. También es interesante cuánto tiempo lleva fabricar uno de estos corazones para un barco. Desde la primera chispa en el horno hasta el momento en que el eje se carga en la plataforma, pasan de 4 a 6 meses de trabajo continuo en 3 turnos. Y durante todo el mecanizado, las máquinas retiran cerca de 150 toneladas de virutas. O sea, un tercio de la masa inicial del lingote simplemente se convierte en polvo metálico y rizos que luego vuelven a fundirse. Transportar algo así es toda una aventura. No cabe en un camión común. Se usan plataformas especiales de múltiples ejes que avanzan a velocidad de peatón. Cada rueda en esa plataforma puede girar por separado para tomar las curvas. A menudo hay que quitar señales de tráfico o incluso levantar cables eléctricos. Pero cuando esa columna vertebral de acero finalmente llega al casco del buque, entiendes por qué valió la pena tanto esfuerzo. ¿Y cuántos de estos existen realmente en el mundo? La verdad es que son un producto casi artesanal, de precisión de joyería, a pesar de pesar cientos de toneladas. Cada año se fabrican solo unas pocas decenas de estos ejes gigantes en todo el mundo. Y es que solo se necesitan para auténticos titanes: los modernos rompehielos nucleares, enormes petroleros o portacontenedores que transportan miles de cajas de mercancías de una sola vez. Cada pedido de estos es todo un acontecimiento para la industria. ¿Quién se atreve a realizar este tipo de trabajo? Los lugares en el planeta se cuentan con los dedos de una mano. Son plantas gigantescas en Corea del Sur, Japón y Alemania. Allí se encuentran complejos industriales completos, donde un taller funde el acero, otro lo forja y un tercero se encarga de ese mismo procesamiento de precisión quirúrgica. Por ejemplo, compañías como Mitsubishi o Hyundai tienen máquinas capaces de tornear piezas del largo de una cancha de fútbol pequeña. Esta es la liga élite de la ingeniería mecánica, donde la entrada está cerrada para quien no tenga 100 años de experiencia. ¿Y a dónde van? Los principales compradores hoy son los astilleros que construyen barcos para el Ártico y la Antártida. A medida que el hielo se vuelve cada vez más accesible para el comercio, la demanda de rompehielos potentes va en aumento. Cada nuevo barco necesita como mínimo uno, pero más frecuentemente 2 o 3 de estos ejes. Se convierten en parte de un sistema complejo que transmite la energía del motor a la hélice, permitiendo que el barco literalmente empuje los campos de hielo. Sin este soporte de acero, incluso el reactor nuclear más potente sería simplemente un calentador gigante dentro de una caja de hierro. Espero que hayan disfrutado este recorrido por la planta tanto como yo. Fue ruidoso, caluroso, pero increíblemente genial, ¿no creen? Cuando estás sentado en un avión tomando café a 10.000 metros de altura, solo ves una superficie blanca y lisa. Pero debajo de esa pintura se esconde el resultado de una fuerza increíble, de la que vamos a hablar hoy. Vinimos a ver cómo se prensan alas y fuselajes, y créanme, el tamaño de estas máquinas los hará sentir como hormigas en un parque infantil. Hoy nos encontramos en un lugar donde el metal es como plastilina tibia, y la voluntad humana, junto con la presión hidráulica, hacen que enormes estructuras se doblen en el ángulo exacto. Estamos en una de las fábricas de aviación más grandes del mundo, y les prometo que después de este episodio van a mirar el ala de un avión con ojos completamente diferentes.
Empecemos con el monstruo principal de esta planta, la gigantesca prensa hidráulica. Este aparato tiene la altura de un edificio de 5 pisos y se hunde 10 metros más bajo tierra para sostenerse sobre unos cimientos masivos. Su fuerza es de 50.000 toneladas. Solo piensen en esa cifra. 50.000 toneladas de presión sobre una sola pieza. Es como si 20.000 elefantes pisaran un trozo de metal al mismo tiempo. ¿Para qué tanta brutalidad? La razón es que los elementos estructurales del ala, los largueros, necesitan una resistencia increíble. Si simplemente cortas esa pieza de un bloque de aluminio, será frágil. Pero si la prensan, la estructura del metal cambia, las fibras se vuelven más densas y la pieza adquiere la capacidad de soportar cargas descomunales durante el despegue o en turbulencia. Ahora estamos viendo cómo una pieza caliente de aleación de aluminio, generalmente duraluminio con cobre y magnesio, entra lentamente bajo la prensa. La temperatura de la pieza es de aproximadamente 450 grados Celsius. Es ese momento justo cuando el metal ya no está sólido, pero tampoco ha empezado a derretirse. El enorme troquel desciende y sientes la vibración incluso a través de las suelas de tus zapatillas. En cuestión de segundos, lo que era una plancha sin forma se convierte en un elegante larguero de 25 metros de largo. Y la precisión de fabricación es de 1/10 de milímetro. Es una combinación fantástica de fuerza bruta y precisión quirúrgica. Pero la aviación moderna no es solo aluminio. Si giramos la cabeza hacia la derecha, vemos un proceso completamente diferente, que recuerda a preparar un pastel de hojaldre gigante. Es la fabricación de piezas de material compuesto para el fuselaje y las alas de los aviones modernos. Aquí no hay prensas en el sentido tradicional, pero sí hay presión de otro tipo. Aquí usan fibra de carbono. Mira estas máquinas automatizadas. Enrollan cintas delgadas de fibra de carbono sobre un molde enorme que se llama mandril. Cada una de estas cintas está impregnada con una resina especial. Luego, toda esta estructura, que puede tener 30 metros de largo y 6 metros de diámetro, se envuelve en una película al vacío y se envía al autoclave. El autoclave es, básicamente, un horno gigante a presión. Ahora estamos frente a sus puertas y parecen la esclusa de una nave espacial. Adentro se crea una presión de 10 atmósferas y una temperatura de alrededor de 180 grados. Bajo esta presión, las capas de fibra de carbono se comprimen tan fuertemente entre sí que se convierten en una sola pieza monolítica. Después de varias horas de este horneado, obtenemos una sección del fuselaje que es 20% más liviana que el aluminio, pero varias veces más resistente. Esto permite que los aviones consuman menos combustible y vuelen distancias mayores. Ahora vamos al área de ensamblaje, donde estas piezas se transforman en un organismo único. Aquí vemos el proceso de remachado. Antes, esto lo hacían personas con martillos neumáticos, y el ruido era tal que podías quedarte sordo en 5 minutos. Hoy en día, esto lo hacen enormes robots llamados posicionadores. Se mueven a lo largo del ala con una precisión de apenas unos micrómetros. Cada uno de estos robots puede instalar varios miles de remaches por turno. En un ala promedio de un avión grande puede haber hasta 400.000 remaches. El robot primero perfora el agujero, luego lo recubre con un sellador especial, inserta el remache y lo prensa con una fuerza exactamente calculada. Te preguntarás, ¿por qué no podemos simplemente soldar el avión? La respuesta está en la física del vuelo. Durante el vuelo, el avión está constantemente respirando. El fuselaje se expande y se contrae por la diferencia de presión dentro y fuera, mientras que las alas se flexionan hacia arriba y abajo varios metros. Las soldaduras, en estas condiciones, se cubrirían muy rápido de grietas por fatiga y terminarían rompiéndose. En cambio, la unión remachada permite que las piezas jueguen un poco entre sí,
manteniendo la integridad de la estructura durante 25 o incluso 30 años de operación. Vamos a ver el banco de pruebas, donde las alas se someten a pruebas de resistencia. Este espectáculo no es para cardíacos. El ala terminada se fija en un soporte especial y comienzan a levantarla con potentes cilindros hidráulicos. Ves cómo la punta del ala sube más y más alto. 1 metro, 3 metros, 5 metros. Parece que va a hacerse pedazos con un estruendo. Pero los ingenieros están tranquilos. Saben que el ala de un avión moderno debe soportar una flexión que es 1,5 veces mayor que la carga máxima posible durante una tormenta. Algunas alas pueden doblarse casi 7 u 8 metros antes de que comience a romperse. Otra etapa importante es el tratamiento anticorrosivo. Después de que las piezas salen de la prensa, se sumergen en enormes tanques con electrolito. Este es el proceso de anodizado. En la superficie del aluminio se crea una capa protectora de óxido que evita que la humedad y la sal del aire corroan el metal. Estas bañeras miden 30 metros de largo y en ellas caben secciones completas del ala. Después se aplica una imprimación especial de color amarillo brillante o verde. Seguro han visto aviones así en vídeos de fábrica. Esta es la última capa de protección. Miren esta pieza. Es una costilla. Hay decenas de ellas en el ala y crean su estructura interna, como las costillas en el cuerpo humano. Antes, las costillas se ensamblaban con ángulos y láminas de metal separadas, uniéndolas con miles de remaches. Ahora, gracias a prensas potentes y fresadoras, se fabrican de una sola pieza, a partir de enormes placas de aluminio. Tomamos una placa de 3 toneladas, la prensamos y luego la máquina elimina todo lo que sobra, dejando una estructura delicada de solo 90 kilogramos. Esto evita uniones innecesarias y, por lo tanto, puntos potenciales de grietas. Menos piezas, mayor confiabilidad. Ahora estamos pasando por la sección donde ensamblan el fuselaje. ¿Ven estos anillos enormes? Son las cuadernas. Dan forma al perfil transversal del avión. También se fabrican mediante prensado en caliente para garantizar una geometría perfecta. Cuando todas las cuadernas están alineadas con niveles láser, con una precisión de décimas de milímetro, comienzan a colocar las láminas del revestimiento. Cada una de estas láminas tiene una curvatura compleja y se moldea en prensas de estirado especiales. La lámina de metal se sujeta por ambos lados y literalmente se estira sobre el molde, como la piel sobre un tambor. Solo así encaja perfectamente en el fuselaje del avión. Gracias por su atención. No olviden dar like y comentar. Eso ayuda muchísimo al canal a crecer. ¿Y si les dijera que su smartphone tiene más plata de la que piensan? Y que es precisamente la plata, no el oro, la que mantiene toda esa electrónica funcionando. Estoy ahora mismo en la planta de Heraeus en Hanau, Alemania. La compañía opera desde 1851, o sea, es más antigua que la propia unificación de Alemania como Estado. Y todo este tiempo han estado refinando metales preciosos. Hoy, plata. Y les prometo que después de este video nunca más van a ver su teléfono de la misma manera. Empecemos por entender por qué la plata terminó en la electrónica. El oro es hermoso, no se oxida, lo adoran los joyeros y los bancos centrales. Pero la plata tiene una propiedad que la hace irreemplazable en la industria. Es el mejor conductor de electricidad entre todos los metales. Mejor que el cobre, mejor que el oro, mejor que cualquier cosa. Simplemente el mejor, sin discusión. Así que cuando los ingenieros diseñan un microchip y necesitan que la corriente vaya del punto A al punto B,
Con las mínimas pérdidas posibles, piensan en la plata. En un smartphone moderno, hay plata en los contactos, las soldaduras, las pastas conductoras y los recubrimientos. No es mucha, pero sin ella el teléfono simplemente no funciona. Ahora hablemos de dónde sale toda esa plata. A diferencia del oro, los yacimientos puros de plata son raros. La mayor parte de la plata del mundo se extrae como producto secundario al minar plomo, zinc o cobre. El mineral contiene plata en pequeñas cantidades y hay que extraerla de ahí. Después del proceso de enriquecimiento en la mina, sale lo que se llama doré, una aleación de plata con oro e impurezas. Este doré llega hasta aquí, a Hanau. Su aspecto no es nada impresionante. Lingotes sucios de color gris amarillento, parecidos a trozos de estaño viejo. Y nadie imaginaría que dentro hay plata con una pureza del 80 o 90%. La primera etapa es la fundición y copelación. Los lingotes de doré se cargan en el horno. La temperatura alcanza unos 1100 grados Celsius. A esta temperatura, la plata y el oro permanecen en la aleación, mientras que el plomo y otros metales base se oxidan y pasan a la escoria, o son absorbidos por una base porosa llamada copela. De ahí viene el nombre del proceso. Al final se obtiene la llamada plata en bruto, con una pureza del 98% o más. Ya se parece a la plata, pero todavía no es lo que necesita la industria. Luego viene el refinado electrolítico, y aquí es donde la planta se transforma en algo parecido a un laboratorio químico gigante. A lo largo de la nave hay filas de cubas con electrolito, una solución de nitrato de plata. En cada tanque se sumergen ánodos de plata en bruto y cátodos de metal puro o titanio. A través del tanque se hace pasar corriente continua. La plata del ánodo se disuelve en el electrolito y se deposita en el cátodo en forma de cristales. Puros, casi estériles desde el punto de vista químico. Las impurezas se comportan de manera diferente. Unas quedan en el electrolito, otras se depositan en el fondo del tanque como lodo. Y ese lodo no es desperdicio. En él se concentran oro, platino, paladio. Se recoge cuidadosamente y se procesa por separado. Es decir, la refinería no descarta nada. Cada partícula sucia va a procesamiento. El proceso Möbius, así se llama esta tecnología electrolítica, produce plata con una pureza del 99.9%. Esto ya es el estándar Good Delivery. Lingotes de esta pureza son aceptados en el mercado londinense de metales preciosos y representan la medida internacional de calidad. Pero para la industria electrónica, esto puede ser insuficiente. Los fabricantes de microchips a veces exigen 4 o 5 nueves después del punto decimal. Y entonces, la plata pasa por una purificación adicional, fusión por zonas o precipitación química. Aquí el trabajo es más fino, casi de joyería, donde cada nuevo 9 después de la coma cuesta cada vez más esfuerzo. Los cristales de plata depositados en los cátodos se retiran manualmente o mecánicamente según el diseño de la celda. Su aspecto es impresionante, delicadas estructuras arborescentes de color blanco plateado, como escarcha de invierno sobre el vidrio. Esta es plata casi pura en su forma cristalina original, antes de fundirse y convertirse en lingotes, o transformarse en polvo, alambre o pasta para aplicaciones específicas. Para la electrónica, la plata se usa principalmente como pasta conductora. Es una mezcla de polvo de plata fino con aglutinantes, que se aplica sobre sustratos mediante serigrafía. Casi como imprimir sobre camisetas, pero con metal y bajo microscopio. Por cierto, si te interesan los detalles del proceso de impresión en camisetas, déjamelo saber en los comentarios. Después de aplicar la pasta, se hornea en el horno. Los aglutinantes se queman y queda una pista conductora de plata.
Así es exactamente como se fabrican los contactos en paneles solares, condensadores cerámicos y muchísimos otros componentes. En promedio, un panel solar contiene alrededor de 20 gramos de plata. Multipliquen eso por miles de millones de paneles en todo el mundo, y queda claro por qué la demanda industrial de plata crece cada año. Vale la pena mencionar aparte sus propiedades antibacterianas. La plata mata bacterias, eso ya se sabía en la antigüedad, cuando guardaban agua en recipientes de plata. Hoy en día, los iones de plata se agregan a recubrimientos médicos, telas, filtros de agua e incluso algunos smartphones para que la superficie acumule menos microbios. Esto ya no es electrónica, sino una aplicación completamente distinta del mismo metal. Los paneles solares consumieron 197 millones de onzas de plata en 2024, casi una quinta parte de toda la demanda mundial. Un auto eléctrico contiene hasta 50 gramos de plata, el doble que un auto convencional de combustión interna. Y aquí viene el detalle: la escasez de plata. El mercado de plata lleva 4 años consecutivos consumiendo más de lo que produce. La demanda de la energía solar y los autos eléctricos crece más rápido de lo que logra crecer la producción. Y a diferencia del oro, la plata se gasta sin retorno. Se distribuye en microchips, paneles y contactos en cantidades tan pequeñas que reciclarla no es rentable. El oro de los celulares viejos se recupera y se funde, pero la plata simplemente se pierde. Por eso la escasez es real, y los analistas pronostican que la situación solo va a empeorar en los próximos años, especialmente si la energía solar sigue creciendo a este ritmo. Observé cómo los cristales crecían lentamente en los cátodos. No es un proceso rápido, varios días por ciclo. Pero el resultado es un metal con menos de 0,01% de impurezas, que mañana viajará a una fábrica en Corea o Taiwán, donde se convertirá en un componente que terminará en tu próximo teléfono o laptop. La plata recorrió todo un camino, de lingote sucio de doré a cristal en el cátodo, luego a pasta, después a microchip, y nadie en el camino siquiera lo notó. Así de invisible es este metal, sin el cual la electrónica moderna simplemente no funciona. Suscríbete al canal. La próxima vez veremos otro material que no esperabas encontrar dentro de las cosas cotidianas. Cada año se extraen en el mundo cientos de miles de toneladas de litio. Y ya no es solo un metal, sino la base de toda la energía del futuro. Parecería que debería verse como algo complejo y tecnológico, pero todo comienza con agua salada y sucia en medio del desierto. Bajo el sol abrasador, se evapora durante meses en piscinas gigantes, hasta que queda ese mismo oro blanco. Y lo más interesante viene después, cuando esta materia prima recorre el camino desde la salmuera hasta el corazón de la batería. Y al final hay un detalle que cambia la percepción de toda esta historia. Estoy parado en medio de un paisaje blanco, casi cegador, que parece cubierto de nieve, pero no es nieve. Es un desierto de sal, a varios miles de metros de altura, donde bajo mis pies no hay tierra, sino una mezcla de sal, minerales y agua. Aquí es donde comienza el viaje del litio, el metal que hoy llaman oro blanco. Y sí, en los comentarios siempre discuten sobre los autos eléctricos y la ecología, así que ahora les voy a mostrar cómo es todo esto en realidad, sin filtros. Bajo esta costra blanca se esconde la salmuera, agua saturada de sales de litio. La extraen desde decenas de metros de profundidad a través de pozos. Las bombas suben lentamente este líquido turbio a la superficie y lo dirigen hacia enormes estanques de evaporación. Y aquí es donde empieza la parte más visual del proceso.
Frente a mí hay decenas de piscinas rectangulares, cada una del tamaño de varias canchas de fútbol. El agua en ellas tiene diferentes colores, desde azul hasta verde, e incluso amarillo. Esto no es una decisión de diseño, es la química en acción. La salmuera se bombea de un estanque a otro, y en cada etapa cambia su composición. El sol hace la mayor parte del trabajo. La temperatura del aire aquí supera fácilmente los 30 grados Celsius y casi no llueve. El agua se evapora durante meses. Primero, el líquido se bombea a las piscinas más grandes. Aquí pasa varias semanas bajo el sol, perdiendo parte del agua. La concentración de sales aumenta y las más pesadas, principalmente sodio, comienzan a cristalizar y depositarse en el fondo. Luego la salmuera pasa al siguiente estanque. Ya es más pequeño y la composición del líquido es más pura. Aquí precipitan otros elementos, como el potasio. Con cada traslado, el agua se vuelve más espesa, más oscura, más saturada de minerales. Los ingenieros controlan constantemente la composición, toman muestras, miden la concentración para no perder el litio junto con las sales sobrantes. En las etapas finales quedan principalmente compuestos de magnesio y litio. Aquí el proceso se vuelve especialmente preciso. La salmuera se mantiene en los estanques más tiempo. A veces se añaden reactivos para eliminar las impurezas no deseadas. Como resultado, de cada estanque, sale una solución cada vez más concentrada, que finalmente contiene suficiente litio para su procesamiento posterior. Cada semana, la concentración de litio aumenta. Primero precipitan otras sales, sodio, potasio, magnesio. Se depositan en el fondo formando capas sólidas. El líquido se bombea gradualmente hacia adelante, dejando atrás lo que sobra. En los estanques finales queda un concentrado que ya contiene suficiente litio para la siguiente etapa. Luego, este líquido llega a la planta de procesamiento. Aquí el panorama cambia radicalmente. En lugar del espacio abierto, aparecen tuberías, reactores y tanques. La salmuera se purifica de las impurezas residuales y comienza a transformarse en carbonato de litio, un polvo blanco que es la materia prima principal para las baterías. Cuando la salmuera llega a la planta, ya no es agua turbia, sino un cóctel químico concentrado en el que el litio tiene el papel protagonista, pero todavía convive con magnesio, calcio y restos de sales. La primera etapa, la purificación. El líquido se alimenta en grandes tanques, donde se trata con reactivos que capturan las impurezas no deseadas. Parte de los elementos pasa a estado insoluble y se asienta en el fondo. Otra parte se separa mediante filtros. El resultado es una solución mucho más limpia, lista para la reacción principal. Luego, esta salmuera pasa a enormes tanques metálicos, los reactores, donde ocurre la transformación clave. Se le agregan reactivos carbonatados, generalmente a base de soda. En ese momento, arranca la reacción, durante la cual el litio cambia de forma y comienza a precipitar como un sólido. Si lo observas de cerca, el líquido se va enturbiando gradualmente y aparecen pequeñas partículas blancas. Ese es el futuro carbonato de litio. Este proceso se controla con mucha precisión. Temperatura, velocidad de agitación, concentración de reactivos, todo importa. Si los parámetros se desvían, parte del litio queda en la solución o se mezcla con impurezas. Por eso los operadores toman muestras constantemente y ajustan el proceso en tiempo real. Cuando la reacción termina, la mezcla pasa a filtración. Grandes filtros industriales separan el sedimento sólido del líquido. Lo que queda en el filtro parece un polvo blanco húmedo. Pero todavía no está listo. Contiene restos de reactivos y sales. La siguiente etapa es el lavado.
El sedimento se lava repetidamente con agua limpia para eliminar todas las sustancias extrañas. Es como lavar arena, solo que con un control de calidad mucho más estricto. Después, el material va a instalaciones de secado, donde se elimina la humedad restante a temperatura elevada. Al final, obtenemos un polvo blanco seco y suelto, carbonato de litio. Luce bastante modesto, casi como harina, pero es el punto de partida para fabricar las baterías modernas. Cada partícula recorrió un largo camino desde el agua salada hasta una reacción química controlada, para convertirse finalmente en la fuente de energía de las tecnologías que usamos todos los días. Este polvo se empaca en sacos de varias decenas de kilos y se envía a otras fábricas, donde comienza la producción de baterías. Allí, el litio se mezcla con otros elementos, se forman los cátodos, los ánodos, se ensamblan las celdas. Pero toda esta historia de alta tecnología comienza aquí, en el silencio de las planicies de sal y bajo un sol abrasador. Y aquí viene lo interesante. Para obtener una tonelada de carbonato de litio, hay que evaporar cientos de miles de litros de agua. Eso significa meses de trabajo, extensiones enormes y un equilibrio muy delicado con la naturaleza. Por eso hay debates tan acalorados alrededor de la extracción de litio. Es necesario para la transición al transporte eléctrico, pero obtenerlo también tiene su precio. Cuando miras estas piscinas desde arriba, parecen la paleta gigante de un pintor. Pero detrás de esa belleza hay un proceso largo y lento. Aquí no hay resultados rápidos, solo tiempo, sol y paciencia. Y yo espero pacientemente tus suscripciones a mi canal. Y en algún momento empiezas a entender. Cada batería en un teléfono o en un auto eléctrico no es solo tecnología. Y están también estos campos, esta agua, estos meses de evaporación. El litio no aparece de la nada. Recorre un largo camino antes de convertirse en aquello que alimenta al mundo moderno. La producción mundial de litio está creciendo ahora de forma casi explosiva. Si en 2010 fueron cerca de 28.000 toneladas, en 2024 ya son aproximadamente 240.000 toneladas al año. Cada año se extraen miles de toneladas de metales en el mundo. Pero solo uno de ellos es tan peligroso que puede matar a una persona incluso en forma de polvo, y al mismo tiempo nos permite mirar 13.000 millones de años hacia el pasado del universo. Es el berilio. Un metal más ligero que el aluminio, pero varias veces más rígido que el acero. Un metal sin el cual no existiría el telescopio espacial James Webb. Pero hay un detalle del que casi nadie habla. ¿Por qué su producción parece una pesadilla química y trabajar con él es jugar con la muerte? ¿Y qué esconden exactamente estas fábricas detrás de gruesos vidrios protectores? Mira hasta el final. Descubrirás algo que cambiará tu idea sobre este metal para siempre. Vayamos directo a las cifras, porque aquí son realmente impresionantes. Miren este bloque de metal. A simple vista, parece un pedazo de hierro gris común y corriente, pero si intento levantarlo, casi me golpeo la barbilla de la sorpresa. La densidad del berilio es de solo 1,85 gramos por centímetro cúbico. Eso es casi un 30% menos que el aluminio, que normalmente consideramos el estándar de la ligereza. Pero aquí viene lo interesante. Con ese peso tan bajo, el berilio es 4 veces más rígido que el acero. Su módulo de elasticidad alcanza los increíbles 303 gigapascales. Esto significa que este material resiste brutalmente cualquier deformación. Puedes hacer con él una estructura delgada como el papel, y aún así mantendrá su forma bajo cargas enormes.
El proceso de extracción es un capítulo aparte en el Manual de Supervivencia Industrial. La fuente principal es un mineral llamado bertrandita, que se extrae en los desiertos del estado de Utah. El mineral contiene apenas 0,5% de berilio. Para extraer este metal, la roca se tritura y se baña en ácido sulfúrico, convirtiéndolo todo en una especie de sopa química. Luego, a través de una serie de complejas manipulaciones, con hidróxidos y fluoruros, se obtiene fluoruro de berilio puro. Se mezcla con magnesio en enormes crisoles y se calienta hasta 1300 grados Celsius. El magnesio se lleva el flúor y en el fondo quedan brillantes granos metálicos, los llamados pellets o guijarros de berilio. Pero esto es solo el comienzo, porque trabajar directamente con ellos es imposible. Y aquí llegamos a la parte más peligrosa del recorrido. El berilio es una auténtica bomba tóxica. Su polvo provoca la enfermedad crónica del berilio, que básicamente hace que tus pulmones dejen de funcionar. Por eso aquí nadie vierte el metal en moldes como si fuera hierro fundido. Se utilizan métodos de metalurgia de polvos. Los granos de metal se muelen hasta convertirse en un polvo fino en molinos especiales bajo vacío. Cada partícula de polvo debe estar bajo control. Luego, este polvo se vierte en enormes cápsulas de acero y se somete a un prensado en caliente al vacío. Imagina una presión de cientos de atmósferas y una temperatura de más de 1000 grados, actuando simultáneamente sobre este polvo, obligándolo a convertirse en un bloque monolítico. Esto dura horas, hasta que la estructura se vuelve perfectamente uniforme. ¿Por qué los ingenieros del telescopio eligieron este material infernal para sus espejos? La razón es el frío cósmico. El James Webb opera en el punto de Lagrange número 2, donde la temperatura cae a menos 223 grados Celsius. El vidrio común, con ese enfriamiento, empieza a deformarse de manera impredecible. Pero el berilio tiene una característica única. Su coeficiente de expansión térmica a bajas temperaturas se vuelve prácticamente cero. Es como si se congelara. Esto permitió crear espejos que permanecen perfectamente lisos incluso en el frío más brutal del espacio profundo. Cada uno de los 18 segmentos del espejo tiene un diámetro de 1 metro con 30 centímetros, pero pesa apenas 20 kilogramos. Si los hiciéramos de vidrio, pesarían casi 100 kilos cada uno, y el cohete simplemente no podría despegar. Cada espejo se talló de un bloque sólido, cortando el 90% de la masa por la parte trasera, para crear una estructura ligera en forma de rejilla. Esto se llama aligeramiento estructural. El grosor de las paredes ahí es de apenas unos pocos milímetros. Después de esto comienza el pulido. Se hace con sistemas computarizados que eliminan irregularidades del tamaño de nanómetros. 1.000.000.000ª parte de un metro. Ese es el nivel de precisión que hay aquí. Luego los espejos se llevan a una cámara criogénica, donde se enfrían hasta temperaturas espaciales, se miden las deformaciones microscópicas y después se pulen de nuevo para compensar esos cambios. Este ciclo se repitió decenas de veces durante varios años. Y ahora miren este color. Estamos acostumbrados a ver los espejos del telescopio dorados, pero debajo del oro hay berilio puro. El oro se aplica solo al final, mediante deposición al vacío. La capa de oro tiene apenas 100 nanómetros de espesor. Eso es 1000 veces más delgado que un cabello humano. En total, para este enorme espejo de 25 metros cuadrados, se usaron cerca de 48 gramos de oro. Es como 3 o 4 anillos de boda, extendidos sobre una superficie gigantesca. El oro es necesario porque el telescopio busca radiación infrarroja de las primeras estrellas que brillaron hace 13.500 millones de años. El berilio da rigidez y estabilidad, y el oro, reflexión perfecta. En esta fábrica,
Las medidas de seguridad parecen paranoia, pero es paranoia justificada. ¿Ven esas líneas amarillas en el piso? No se puede cruzarlas sin calzado especial. El aire de la nave se renueva completamente cada 3 minutos. El nivel de berilio en el aire no debe superar 0,2 de microgramo por metro cúbico. Es tan pequeño que ni siquiera podrías verlo bajo el microscopio, pero los sensores están por todas partes. Cada trabajador, después de su turno, pasa por una ducha especial y su ropa se desecha como residuo peligroso. Este es el precio que pagamos por poder mirar hacia las profundidades del cosmos. Pero el berilio no es solo cosa del espacio. Mira estas pequeñas piezas para motores de avión. Gracias a que el berilio conduce el calor mejor que la mayoría de los metales, es perfecto para componentes que necesitan enfriarse rápidamente. Su conductividad térmica es de unos 210 vatios por metro Kelvin. Disipa el calor más rápido que el aluminio y no se funde hasta los 1287 grados. Esto permite que los aviones vuelen más rápido y los motores funcionen con mayor eficiencia. Otro dato curioso que difícilmente escucharás en la escuela: el berilio es casi transparente a los rayos X. Si intentas tomar una radiografía a través de una placa de acero, no verás nada. Pero los rayos atraviesan el berilio como si no estuviera ahí. Por eso, las ventanas de todos los equipos de rayos X y tomógrafos en los hospitales están hechas de lámina de berilio. Esto permite a los médicos obtener imágenes nítidas de tu cuerpo, sin perder potencia de radiación en el propio equipo. Te preguntarás, ¿cuánto cuesta todo este lujo? Bueno, si quieres comprar 1 kilo de berilio puro, prepara entre 800 y $1000. Pero eso es solo por la materia prima. El costo de una pieza terminada puede ser decenas de veces mayor por la complejidad del procesamiento y las medidas de seguridad. Un solo segmento del espejo del web costó millones de dólares, si contamos todos los años de pruebas y pulido. Gracias por ver. Dale like si amas la ciencia real tanto como yo. Nos vemos en el próximo objeto secreto.